Chiquillos, taller 2, evaluación de riesgos, ¿ya? Recuerden que esta asignatura es perteneciente al semestre 2, ¿ya? De su primer año y tiene de requisito previo el taller 1, ¿ya? Por si acaso, para que lo tomen en consideración, ¿ya? Ahora, en primera instancia, nosotros trabajamos en taller 1 ya viendo lo que era peligro, concepto de peligro, identificación, concepto de gema, entre otros elementos, ¿ya? Ahora, en taller 2 ya empezamos a ver el peligro, ya vamos a empezar a reconocer las interacciones y poder evaluar las interacciones, ¿ya? Para que podamos empezar a darle algo más concreto. Ahora, taller 2, al igual que las demás asignaturas, tiene 4 unidades, ¿ya? La unidad 1 es para mí como una unidad resumen. ¿En qué sentido? Vamos a repasar, vamos a rever y ampliar conceptos vistos en taller 1, ¿ya? Como por ejemplo, el nombre de la unidad en sí es unidad 1, antecedentes, definiciones y conceptos previos. Ya, peligro, riesgos, identificación de peligros, reconocimiento de riesgos y análisis de procesos. ¿Ya? Nunca olvidar que nosotros trabajamos con el concepto proceso, actividad y tarea. ¿Ya? Y que también la evaluación de riesgo va orientado a un atributo o una característica del ambiente de trabajo, que en el caso de seguridad, en el cómo una persona realiza una actividad, que puede ser también una orientación directa de la ergonomía, y también los distintos riesgos que van naciendo en el transcurso del trabajo, como un contacto, un golpe, una caída, ya que eso tiene más orientado a lo que es la seguridad industrial. Ahora, dentro del resultado de aprendizaje de la unidad 1 es reconocer los conceptos básicos asociados a la evaluación de riesgos. ¿Ya? Ahora, unidad 2, que es la evaluación cuantitativa para seguridad. Y acá tenemos identificación del proceso, análisis histórico y accidente potencial, probabilidad y consecuencia y el famoso valor esperado de pérdida, o más conocido como el famoso VEP, ¿ya? Ahora, el valor esperado de pérdida también muchas veces ustedes lo pueden, si es que uno de ustedes ha estado trabajando, ¿ya? No como experto en prevención, sino quizás apoyando la prevención o alguna actividad, también lo puede conocer como magnitud del riesgo, ¿ya? O cuánto es lo que vale el riesgo, ¿ya? Es numéricamente lo mismo, pero quizás puede tener alguna diferencia como concepto, ¿ya? Ahora, dentro del resultado de aprendizaje, para esto es valorizar los riesgos de seguridad de manera cuantitativa, presente dentro de la empresa. Lo importante de esto, chiquillos, es que cuando nosotros ya empezamos a darle valores a una evaluación cuantitativa de seguridad, es para cuando ustedes estén trabajando. ¿En qué sentido? Lo que es importante explicar siempre, y no se cansen de hacerlo, es que en la práctica la evaluación de riesgo debe siempre realizarse por todo el personal que está haciendo el trabajo. ¿Ya? O sea, si tenemos, por ejemplo, 3 personas armando una estructura, la evaluación de riesgo debe ser por ellas 3. ¿Ya? Siempre aprobada por el jefe directo, o los supervisores o capataz, dependiendo de cómo sea la estructura dentro de la empresa, pero también nosotros como expertos en prevención tenemos que ir al lugar de trabajo y ver y revisar cómo está hecha esta evaluación de riesgos, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan tomar bien en cuenta. Lo importante, chiquillo, cuando uno va al terreno a ver distintos parámetros, es lo siguiente. Muchas veces uno va como viendo las medidas de control directo, ¿ya? Cuando uno hace una observación, una inspección. Recuerden que ambos tienen orientaciones distintas. Siempre tienen que tener un concepto de que el control de riesgo tiene que estar también de la mano de la evaluación de riesgo. O sea, si un riesgo es alto, uno espera de que el control sea más intensivo. ¿Ya? Hay que también lo tener bien en mente. Bueno, hay distintas formas de poder verificar eso, poder evaluar eso. Nosotros el próximo semestre tenemos una asignatura que se llama riesgos críticos. ¿Ya? Esa asignatura de riesgos críticos, o en sí los riesgos críticos, va a implicar algo, que la evaluación de riesgos sea mucho más intensiva y el control de riesgos también sea mucho más intensivo. Intensivos a nivel de que si no hay un permiso de trabajo, el trabajo no se puede ejecutar. ¿Ya? Y esos permisos de trabajo a veces tienen mucha relación con el control y que la evaluación de riesgos también lo merita.
Otro elemento importante es la unidad 3, que es la famosa evaluación cuantitativa parigénica, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el taller 1, identificación de peligros, lo que nosotros de una forma u otra estamos haciendo es una identificación cualitativa. O estamos viendo las cualidades de nuestro peligro o sus atributos para cuando un trabajador interactúa con él empiezan a ver los riesgos, ¿ya? Para que también tengamos bien en mente. Dentro de esto es selección del agente a medir, plan de medición y comparación, ¿ya? Cuando yo mido y comparo, estos dos conceptos en sí es la famosa evaluación en sí. Y la evaluación tiene dado a esto, a valorizar, decidir y ver bien si el valor que tengo yo está sobre, igual o bajo un valor normativo de referencia. ¿Ya? Y esa es la evaluación de riesgo en sí, chiquillos. Siempre y cuando nosotros, el plan de medición que estamos elaborando sea coherente con el agente. O sea, si quiero medir una exposición a ruido, no voy a medir un minuto. Tengo que ser concordante a lo que dure la jornada de trabajo para la persona. Dentro del resultado de aprendizaje es valorizar los riesgos higiénicos de manera cuantitativa, presente dentro de la empresa. Y ya la unidad 4, que es la famosa matriz de identificación de peligros, ¿ya? Hay un concepto que se llama MIPER, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿ya? La unidad 4 viene más o menos orientado a eso, a cómo nosotros podemos empezar a confeccionar matrices, ¿ya? Se dan cuenta que es muy sencillo, no es complejo, ¿ya? Y las matrices también tienen distintos tipos, eso también para que lo podamos ver. Hay conceptos y tipos de matrices. Ustedes se acuerdan que tuvieron legislación, ¿no es cierto? El primer semestre, una asignatura de nivel 110. ¿Se recuerdan de qué, chiquillos? Sí. Ahora, yo puedo, por ejemplo, colocar en una matriz cómo es el cumplimiento legal. Sí. Chiquillos, les voy a enseñar a hacer matrices legales, ya para que ustedes se puedan dar cuenta que es la forma más eficiente de poder ver cuál es la legislación que a mí me aplica y también cómo yo demuestro su cumplimiento, ya para que también lo puedan tomar bien en consideración. Ahora, concepto y tipos de matrices, estructura de una matriz y confección de una matriz, ¿ya? Ahora, confección de matrices para la evaluación de riesgos dentro de la empresa. Esto es como lo que uno espera realizar. Ya cuando uno ya tiene el paso 1, que es identificación de peligro, tiene el paso 2, evaluación de riesgos. Por lo tanto, este es el paso intermedio, ¿para qué cosa? Para el famoso control de riesgos, que esto viene el taller 3. Daniela, no me ha llegado ninguna invitación de Krishna. De hecho, estoy acá viéndolos ustedes y no me ha llegado nada. Por si acaso. Díganle que me la envíe y yo la acepto, la agrego automático, pero no me ha llegado absolutamente nada hasta el momento. Entonces, lo importante de estos chiquillos, que era la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, me faltó colocar esa parte de la unidad, se realiza mediante un procedimiento, ¿ya? Para que lo podamos tener bien concreto. Un procedimiento, este procedimiento va a ir variando empresa a empresa, ¿ya? Porque acá nosotros tenemos que, bueno, vamos a darnos cuenta de que las leyes en muchos aspectos nos mandan a cosas, nos dicen, tú tienes que hacer esto, pero no te dicen el cómo tú tienes que hacerlo, ¿ya? Para que lo podamos tener bien claro, ¿ya? Para que lo podamos ver bien. Ahora, nosotros, acá siempre viene la pregunta que me hacen siempre, bueno, ustedes no me la han hecho, pero en otros cursos sí. ¿Cuál es el rollo nuestro con la matriz de riesgo? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra función y responsabilidad? Y acá hay que ser bien categórico. Nosotros tenemos que enseñarles a todos en la empresa a hacer evaluaciones de riesgo, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer las matrices de riesgo, ayudar a confeccionar las matrices de riesgo. Y esto entendiendo en que tiene que hacerse esto por todo el personal que hace la labor. Entonces, nosotros tenemos una función de enseñar, explicar, uno. Dos,
quizás nosotros mantener los registros y mantener nosotros también ordenada la matriz de riesgo, ¿ya? Para un insumo nuestro, para hacer observaciones, inspecciones, ver también el control de o mantener un control de las medidas de control para cada redundancia. Entonces, chiquillos, ¿cuál es mi punto? La matriz de identificación de peligros, la MIPER, la matriz de identificación de riesgo, evaluación de riesgo, perdón, como ustedes quieran decirle, es como el elemento base que yo voy a tener. ¿Para qué? Para poder tener todas las medidas de control que necesito tener. ¿Ya? Por si acaso, para que lo puedan ver. Es como una herramienta base de trabajo. ¿Ya? Sin la MIPER es muy poco lo que yo puedo hacer. Ya es como uno de los elementos con que uno se ordena y se estructura. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, ese es mi objetivo. Que aprendamos cómo hacer matrices. ¿Ya? Para que lo tengamos bien en mente. Se dan cuenta, chiquillos, que es muy sencillo. Ahora, el requisito para esto es el utilizar una planilla de cálculo, un documento Excel, ¿ya? Si no tienen Office, me informan para yo enviarles el enlace del Office gratuito, el WPS Office, ¿ya? Que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Para que lo puedan utilizar, chiquillos, ¿ya? Pero netamente eso, vamos a empezar a utilizar harto Excel, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo talleres de Excel en la medida que vamos avanzando en el curso, chicos, ¿ya? Para que no se preocupen tanto. O sea, netamente, no sé si se recuerdan cuando hicimos unos talleres de Excel al principio para los cálculos de los indicadores estadísticos, chiquillos. Frecuencia y gravedad, ¿sí? Ya, ¿esos talleres se entendieron, chicos? ¿Se recuerdan algo? Ya. Vamos a utilizar una metodología muy similar para hacer las matrices, chiquillos, ¿ya? Aunque de una forma u otra ya hemos estado trabajando eso, ¿ya? Así que esa va a ser la metodología de trabajo, con perita y con manzana, para que no se preocupen tanto. Entonces, chiquillos, vamos a trabajar hoy día y durante un par de semanas con operaciones de la empresa. Ya, mira, yo te lo voy a explicar así. Yo soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, pero tengo la siguiente pregunta. Yo soy experto, por ejemplo, quizás en operar con un cargador frontal, por ejemplo. O soy experto, no, ¿cierto? Ya, acá hay que empezar a separar aguas, ¿ya? Y para eso, chiquillos, déjenme buscar un archivo en específico, ¿ya? Para ver una cosa puntual. No sé si lo tengo acá o en su efecto. Ya. Mire, Gabriel, quizás es bueno explicar en esto. Ya recuerden que la unidad es 1, aparte de la materia que nos corresponde, vamos a ir repasando tópicos y elementos importantes, ya que en el fondo contribuyen a la asignatura. Y uno de estos es tener claro esto que está acá, la famosa obligación de informar, ya, que es el título 6 del decreto 40. Ahora, ¿qué me interesa? El revisar un equipo corresponde a esto, de las medidas preventivas, ¿ya? Cuando uno parte con esa pregunta capciosa de que si uno es experto en algo, yo lo veo de la siguiente perspectiva. Mi tema es asesorar a la empresa en temas de seguridad. Y es el mismo tema de ustedes, asesorar a la empresa en temas de seguridad o en temática de seguridad, viendo varios parámetros. Eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros no somos expertos en una máquina en específico. Sin embargo, nosotros tenemos que a veces revisar equipos. Y en ese contexto, el equipo debe ser, en primera instancia, revisado por el que lo va a usar, por el trabajador. 1. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a terreno, tenemos que verificar bien si el equipo está o no revisado. ¿Ya? Ahora, bajo la pregunta que hace acá Gabriela, el primer responsable directo en revisar el equipo es el trabajador. El supervisor debe verificar si el equipo está correctamente revisado.
porque como el supervisor es el jefe directo, él es el que sabe cómo se realiza un trabajo o labor. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestro rollo con respecto a eso? Primero que todo, nosotros vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ver bien el tema de si se está o no revisando el equipo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Uno. Dos. Si, por ejemplo, el equipo tiene algún fallo, nosotros tenemos que verificar si ese fallo está levantado. Por ponerte un ejemplo, se revisa una maquinaria pesada y la maquinaria te arroja, por ejemplo, la revisión de que tiene una filtración de aceite. Por lo tanto, ese equipo no debe estar operativo, tiene que repararse. Si tú vas a terreno y revisas el equipo y te das cuenta que el equipo está con la revisión arrojó eso, tiene eso, el equipo debiese estar no operativo, debiese estar en mantención o en reparación, mejor dicho, dependiendo del caso. Y bajo ese punto de vista, si nosotros detectamos eso, una de nuestras funciones y responsabilidades es ir al lugar y parar el trabajo. Si es que no lo ha hecho el trabajador o el supervisor antes. Razón, motivo, porque el equipo no se encuentra operativo. ¿Ya? Ahora, las medidas preventivas es revisión de equipo, una de las tantas. Por lo tanto, acá van a haber siempre responsabilidades en distintos ámbitos. Ámbito 1, por ejemplo, verificar si el equipo está o no revisado. Tomar el elemento, ir con el trabajador, ¿ya? Porque les repito, nosotros quizás no somos expertos en la temática en sí, pero sí tenemos que ver temas de seguridad y verificando la revisión con el trabajador, ¿ya? No sé, Gabriela, si eso te quedó, te responde un poco tu pregunta. Sí, ya, pero ojo, nosotros tenemos que hacer inspecciones. O sea, es que, ¿cuál es el punto, Gabriela? Y de hecho lo dije antes, nosotros tenemos que revisar equipos, sin embargo, tenemos que ir a revisarlos junto con el trabajador. Porque, por ponerte un ejemplo, ya, tenemos que ir a revisar un cargador frontal y la lista de verificación dice revisar puntos de engrase del sistema hidráulico. La pregunta mía es, ¿tú sabes cuáles son los puntos de engrase del sistema hidráulico? No. Pero sí, quien sabe eso, el operador, por ejemplo, el supervisor, incluso la persona que trabaja en el mecánico a cargo de la maquinaria, ¿ya? Uno siempre revisa los equipos o con el operador o con los mecánicos, ¿ya? Porque nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Está dentro, de hecho, dentro de las técnicas preventivas. Ahora, si tú te das cuenta acá, nosotros, por ejemplo, ¿podemos en el fondo capacitar al trabajador sobre los riesgos? Sí. Explicar cuáles son las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo hasta un punto. Pero en sí, la medida preventiva, como revisión de equipos, esas cosas tienen que explicarlo el supervisor. Nosotros, por ejemplo, podemos enseñar cómo se aplica un checklist, sí, en conjunto con el supervisor, por ejemplo. Ahora, otra medida preventiva es, por ejemplo, el uso de PP, el uso de herramientas, esas cositas así. Esas cosas nosotros perfectamente podemos irlas revisando nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si dentro de las medidas preventivas dice textual, el área tiene que estar segregada con conos. Es una medida de control. ¿Eso lo puedo verificar yo? Sí, ¿no es cierto? Ya. Siguiente caso. Para la realización de un trabajo que implique mover carga de un punto a otro, primero que todo hay que revisar velocidad de viento. ¿Yo puedo verificar que hayan hecho esa revisión? ¿Ya? Hay revisiones que yo las puedo hacer, pero es que yo ir a verificar a terreno. Mira, un caso que me pasó una vez, me acuerdo. Estaban haciendo unos trabajadores una maniobra de izaje y yo miré hacia afuera y me di cuenta que había una bandera que se movía mucho.
Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un anemómetro y en ese caso hicimos una evaluación de riesgo. En el fondo, medimos la velocidad y la comparamos con un parámetro de velocidades máximas permitidas para ciertos movimientos. Eso que nos arrojó que la velocidad de viento no era la adecuada, estaba mayor a lo permitido. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer en ese momento en específico? Parar la maniobra. ¿Ya? Porque en ese caso, esa evaluación puntual que fue medir velocidad de viento y darnos cuenta de que no estaba mayor de lo permitido, ok, vamos a hacer eso. ¿Ya? Miren, eso es como una evaluación de riesgos puntual. Ojo, lo que iba a explicar es en higiene, cuando estábamos partiendo antes, si ustedes se recordaron un poquito, estábamos viendo el tema de que había ciertas mediciones que tenían que hacerse en tramos y unas mediciones puntuales. ¿Ya? Cuando son velocidades de viento, uno puede hacer puntuales, que en este caso para verificar si el viento corresponde a la velocidad que debe sentarse o permitirnos trabajar ahí. ¿Ya? Netamente eso, para que lo tengan bien claro. Gabriela, ¿tiene usted alguna otra consulta antes para partir un poquito con la materia? ¿No? Ya. Chiquillos, por favor, ¿me pueden dar un minuto? Cortito. Y vengo de inmediato. Chiquillos, ahora sí. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuevamente un poquito repasando conceptos, ¿ya? Para que lo podamos recordar ciertas cosas, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para que empezar a unificar criterios, ¿ya? Unificar conceptos y no nos olvidemos de lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Para que lo tengamos bien, bien claro. Entonces, chiquillos, unidad 1, antecedente y definición de conceptos previos, periodo de riesgo, identificación de peligros, reconocimiento de riesgo y análisis de procesos, ¿ya? Hay varias cosas, chiquillos, que nosotros hemos estado trabajando y hemos estado viendo, ¿ya? Una de ellas son los análisis de los procesos, ¿ya? Ahora, quizás esto está muy amplio y nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que quizás analizar el proceso en sí o una característica o un elemento del proceso, ¿ya? Para que también lo podamos como tomar en consideración, ¿ya? Para que lo podamos ver bien. Esto es importante, sí, porque cuando uno va a hacer evaluaciones de riesgo, quizás yo evalúo una actividad, cómo hago una actividad, una condición del ambiente de trabajo, o también cómo es la postura de un trabajador. Van a haber siempre distintas evaluaciones, pero lo importante es preguntarnos qué es lo que yo quiero evaluar y qué es lo que yo también debo evaluar, ¿ya? Yo siempre tengo una frase. Yo debo decir al trabajo cuáles son los riesgos, ¿ya? Y esto no lo invento yo.
Debo informar de los riesgos que tiene su labor, ¿ya? Y lo que uno hace siempre para esto es una matriz de riesgo, y en función de eso, ok, estos son tus riesgos. Y hay un informe, pero la ley muchas veces no nos da, o no nos dice el camino o la vía que yo debo desarrollar para hacer eso, ¿ya? O sea, nos da el objetivo, pero no como yo lo debo lograr. Y una de esas cosas es ya cuando empezamos a hacer esto, empezamos a reconocer los riesgos o cuando ya llegamos al final de la asignatura y empecemos a confeccionar matrices, ¿ya? Eso es lo importante de tomar en cuenta. Lo ideal de esto, o la idea de esto, mejor dicho, es que empecemos a ver cómo van a ser los caminos y las vías que nosotros vamos a desarrollar para poder lograr ciertas cosas. Recuerden, muchas veces la ley chilena es objetivista, ¿sí? o resultista. Tienes que tener A, B, C y D, pero no te dice el cómo. Y ahí nosotros es donde entramos a jugar. Nosotros tenemos que a veces explicar eso y capacitar en eso en las empresas. ¿Ya, chiquillos? Ahora, es bien sencillo, no es complejo, ¿ya? Para que lo tengan bien claro. Lo que yo le he explicado a ustedes recién, el gobierno o el Estado de Chile, mejor dicho, lo ha entendido, ¿ya? Y hace un tiempo atrás, el Instituto de Salud Pública, el ISP, sacó una directriz o una forma de cómo hacer evaluaciones de riesgo, ¿ya? Que es un documento bien sencillo. ¿Lo vamos a trabajar? Yo creo que sí. ¿Ya? Nos va a dar el tiempo para poder trabajar, ¿ya? Ahora, lo que ustedes tienen que también entender es lo siguiente. Si no existe una forma normada por ley para ¿cómo se llama? Para hacer evaluaciones de riesgo, acá hay un tema con eso. Quizás no vamos a encontrar algo a ver, ¿cómo decirlo? Empresas de la misma manera o de la misma forma. Van a utilizar metodologías distintas. Se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando estemos viendo estas cositas acá, probabilidad de consecuencia y el valor esperado de pérdida, que las empresas no utilizan siempre las mismas formas, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero que nosotros entendamos que vamos a empezar a trabajar quizás los conceptos de manera general y vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo ciertos elementos de manera más específica, ¿ya? O las formas más que más se pueden utilizar, ¿ya? Para que lo podamos ver bien. O sea, en el fondo, voy a explicarlo en general y viendo ciertos casos un poco más particulares que nos pueden ayudar también a poder entender aquello. Ahora, esto también va de la mano, chiquillos, en el que nosotros tengamos más en específico el 1.4, el 1.3, que nosotros tengamos bien hecho el reconocimiento o bien definido el GEMA. ¿Ya? Eso es súper importante, es muy importante. Cuando yo reconozco bien el GEMA, voy a reconocer bien los riesgos más adelante para poder evaluarlos bien. Y ahí también, si yo también identifico, por ejemplo, todas las herramientas, voy a poder también decir lo siguiente: estas son las herramientas que yo debo, por ejemplo, tener por ejemplo, tener en mente. ¿Para qué? Para yo poder, en el fondo, decir, ok, si tengo 10 herramientas o tengo 15 equipos, voy a tener que revisar 15 equipos de manera diferente, ¿ya? Para que también lo podamos tomar bajo esa consideración, ¿ya? O sea, para poder tomarlo desde esa perspectiva. Por eso, si yo, por ejemplo, no reconozco, mira, más que tus actividades, que tú sepas las actividades, es que tú sabes con qué los estás haciendo. Eso es lo importante. Muchas veces las medidas de control, como por ejemplo, era lo que preguntaba Gabriela al principio, si yo, por ejemplo, no reconozco todo mi equipo y herramientas que aparecen en el GEMA, la pregunta es, ¿yo voy a poder revisar todos los equipos? No. Si eso es lo importante. Lo que pasa, chiquillos, mira, por ejemplo, si tú haces un trabajo y tú en el trabajo dices que tienes 5 herramientas,
pero en la práctica te das cuenta que eran más, eran 8 herramientas, por ejemplo. Hay 3 herramientas que tú no estás revisando, que tú no sabes en qué condiciones están, no sabes si están operativas, no están operativas, etc. Y bajo esos puntos de vista, tú no vas a estar revisando un equipo o un peligro, porque quizá no va a estar controlando un factor de riesgo. Eso es lo importante, por eso es que uno tiene que ser muy ordenado y muy meticuloso en tratar de ver todas las características de un trabajo. Por eso es que el GEMA tiene mucha relación con lo que es para esto, para poder hacer los análisis. ¿Ya? Un caso bien puntual. Tengo que subirme a un techo de una instalación y el techo está a 5 metros de altura. Pregunta, ¿yo puedo decir que el ambiente me va a arrojar trabajo en altura? ¿No es cierto que sí? Porque si el techo está a 5 metros de altura, de los pisos a los pies del trabajo estoy solo 1,8 metros de altura. Por lo tanto, voy a tener un riesgo o un peligro, mejor dicho, que es trabajo en altura. Y el riesgo es caída de altura. O sea que tengo ya una característica o condición del GEMA, ¿para qué? Para poder ver bien esto, o para hacer bien la evaluación del riesgo. Y eso es lo importante, chiquillos, que uno defina bien el GEMA, bien sus características para la evaluación de riesgo. Ahora, les voy a adelantar algo. Trabajo en altura, automáticamente me puede originar un accidente tipo grave. ¿Por qué causa? Si el trabajador fallece de inmediato también, o en el transcurso dentro de las 24 horas de ingreso al hospital, también puede tener un accidente fatal por 3 causales. Si tengo esas características, automáticamente trabajo en altura me implica que sea un riesgo crítico. Por lógica y por medida de control, debo tener un permiso de trabajo. ¿Ya? Uno está diciendo eso porque también la evaluación de riesgo, que es algo que nosotros, o quizás que ustedes se lo han dejado un poco de lado, la evaluación de riesgo también nace por una obligatoriedad legal. O sea, si tengo también un accidente fatal o grave, dentro de las evidencias que demuestren el trabajo que yo hice, es tener de manera textual la famosa evaluación de riesgo. Porque pongamos el siguiente caso, tengo un trabajo en altura, y yo no hice ninguna evaluación de riesgo de nada. El empleador y yo puedo tener, y el supervisor puede tener, por ejemplo, algún tema legal con eso. Sí. ¿Ya? Chiquillos, les coloco la siguiente idea. Si yo no defino bien mi GEMA, no voy a estar definiendo todos los factores de riesgo, o mejor dicho, no voy a estar identificando todos los peligros, por lo tanto, no voy a estar reconociendo todos los riesgos, no voy a estar evaluando los riesgos ni controlándolos. Por lo tanto, no hay peor riesgo que no se reconoce. Porque yo si no lo veo, no lo controlo. Si no lo controlo, voy a estar ya cayendo en incumplimientos legales. Y ahí pueden pasar varias figuras. Puede estar, por ejemplo, una negligencia inexcusable, que es por parte del trabajador, por ejemplo, dolo o incluso hasta un cuasi delito de homicidio. Por eso, lo importante es esto. Reconocer, identificar los peligros, reconocer los riesgos y hacer análisis de los procesos. Análisis de procesos, chiquillos, no es nada complejo. ¿Ya? Pero es importante que nosotros los hagamos. ¿Ya? Volviendo un poco al principio de la pregunta de Gabriela. Nosotros quizás no somos expertos en hacer un trabajo, pero sí la experiencia te va nutriendo ciertas cosas. Acá viene un tema. Uno tiene que trabajar con la gente que también tiene la experiencia. O sea, la evaluación de riesgos, a usted les va a pasar un caso que digan, tú soy el prevencionista, aunque te hemos dicho eso, tú haces la evaluación de riesgo. Y acá viene lo que uno debe decir correctamente. Yo soy el experto en prevención, pero yo te voy a ayudar para que nosotros, entre todos, hagamos la evaluación de riesgo. Porque la evaluación de riesgo en sí tiene que hacerse por todo el personal que hace la labor, por todos. ¿Ya? No le damos otra vuelta, es por todos. Nosotros tenemos que hacer la famosa evaluación de riesgo. ¿Ya? Eso, chiquillos, es para que ustedes tengan bien claro
de que si no se hace aquello, vamos a tener problemas bien severos, chiquillos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, veámoslo bien, ya tratemos de trabajarlo de manera bien concreta, ¿ya, chiquillos? Entonces, ya, peligro, fuente, situación, acto o condición que puede ser la causante o lo que espere que cause un daño, ya, para que tengamos bien claro. Ahora, nosotros, si se acuerdan, chiquillos, nosotros hicimos algo así, ¿me pueden decir? Nosotros hicimos alguna identificación de peligros, chiquillos, bajo este concepto, ¿sí? ¿Y qué fue entonces, qué era lo que hicimos para cumplir con eso? ¿Qué cosa? Primero que todo, ¿se acuerdan que nosotros definimos que íbamos por ejemplo, para una actividad, ver cuáles eran los pasos y que en cada paso ya, la ST es una cosa? Pero para eso, Miriam, vamos a trabajarlo más adelante. Yo quiero que la ST la trabajemos, sí, la vamos a trabajar, pero trabajémonos un poquito con esto. ¿Ya? Ya, Miriam, para no... Lo que pasa es que yo sé que para que una ST, ¿ya? Pero no todos tus compañeros. Entonces, para no enredarnos, ¿ya? Pero vamos a trabajar, ¿ya? Así que, Miriam, cuando estemos en la unidad 2, me recuerda, ¿ya? Me recuerda eso, para que lo veamos bien. Miren, y se acuerdan más encima que vimos primero, por ejemplo, bueno, vemos que eran los peligros, acto, situación, condición, varias cositas. Pero nosotros muchas veces hicimos varias cositas en el sentido de que tomamos una actividad y veíamos todos los pasos, ¿no es cierto?, para hacer algo, ¿sí? Y era, por ejemplo, para una actividad, y eran puros verbos, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a ver eso, en la práctica, nosotros estamos viendo situaciones o actos, ¿ya? Estamos entonces viendo cuáles son los peligros. Porque, por ejemplo, el cortar una pieza es un peligro, en el cual el trabajador va a interactuar mediante la utilización de un equipo o herramienta, cortando un material. Eso en sí es un peligro, ¿ya? Y tiene una serie de etapas o pasos. Por lo tanto, porque yo busco que nosotros, y debemos hacer esto en sí, porque nosotros somos expertos en la materia o en la temática, pero sin embargo, tenemos que entender cómo funcionan las cosas, ¿ya? Y la ST busca eso, y que el trabajador vea bien cuáles son sus pasos o conozca bien lo que él tiene que hacer para que empiece a reconocer los distintos riesgos y después darle valores a los riesgos. Eso es, chiquillos, ¿ya? Ahora, le anticipo algo, la ST en sí es algo como esto, pero de modo más resumido, más cortito. Es específicamente para el trabajo, con cual que uno está haciendo, ¿ya? Y es como una foto. Esa foto va a cambiar, ¿ya? Por eso que vamos a empezar a trabajar un poquito el concepto. Ahora, mañana, chiquillos, vamos igual a hacer nuevamente, creo que vamos a una actividad práctica mañana. ¿Ya? Vamos a ir trabajando otra vez, viendo peligros y riesgos, ¿ya? Pero vamos a empezar un poquito más con los riesgos, ¿ya? Para que empecemos como a soltar la mano en decir, ok, tengo riesgos, tengo estas cosas, y vamos a ver, por ejemplo, por qué nace un riesgo, ¿ya? O qué característica de un equipo me puede generar, por ejemplo, un riesgo, que fue algo que trabajamos con las chiquillas cuando tenían el taller práctico. Se dan cuenta de varias cosas, y que muchas veces los riesgos no solamente nacen por lo que yo estoy haciendo en sí, sino que también van a ser por una característica
del trabajo que estemos haciendo, para que también lo tomemos bajo esa perspectiva. Entonces, chiquillos, por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro. Por lo tanto, si tenemos un peligro, ya empiezan a hacer otra premisa. Vamos a tener uno o más riesgos. Y si tengo un riesgo, este debe ser evaluado y controlado. ¿Ya? Muchas veces les va a tocar escuchar una frase, y es una frase que a mí se me aprieta el estómago. Nosotros trabajamos bajo riesgo cero. Acá no hay riesgo, están todos controlados. ¿Ya? La única forma de que eso suceda es que no se está haciendo absolutamente nada. ¿Ya? Es eso, o sea, es como, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con el COVID. Si tú te vacunas, igual te puedes contagiar, ¿no es cierto? Y hoy tú tienes una medida de control de una vacuna, ¿ya? Ahora, no existe certidumbre y cero contacto, cero nada, ¿ya? Y aún así, si tú estás haciendo nada, igual te puede pasar algo, porque quizás por un tema de postura del cuerpo. Entonces, hay que ser bien claro con eso, chiquillos. Es imposible que digan que trabajamos bajo riesgo cero. Eso no existe. Y eso hay que tratar de tenerlo bien en claro. Porque lamentablemente, chiquillos, eso no está muchas veces tan clarificado, chiquillos. ¿Ya? Para que también lo podamos tener bien claro. Ahora, los peligros siempre van a tener clases, van a tener clasificaciones, ¿ya? Y acá también uno empieza muchas veces a hacerse una pregunta. ¿El trabajo que yo estoy haciendo puede tener, por ejemplo, originar una incapacidad permanente de la muerte? Ya. La incapacidad, recuerden, que es cuando una persona pierde capacidad de ganancia de manera temporal o permanente. Temporales, por ejemplo, cuando tú tienes un accidente de trabajo y si te da una licencia médica de origen del accidente de trabajo, tú no puedes trabajar por 15, 20 días, por tu origen. Eso es temporal, ¿ya? Pero la permanente es, por ejemplo, si tú pierdes una mano o una parte de tu cuerpo, ¿ya? Y ahí viene la siguiente pregunta. Si mi trabajo me origina pérdida de extremidad del cuerpo o que la persona pueda fallecer, ¿yo lo voy a evaluar? Les cambio la pregunta. Si el trabajo me puede ocasionar un accidente fatal o grave, ¿yo lo debo evaluar? Sí. Entonces, miren, les cambio la pregunta. Si el trabajo que yo estoy haciendo me origina un peligro clase A, ¿yo lo debo evaluar? Sí. No tiene discusión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando ocurre un accidente fatal o grave, que es lo que muchas veces nadie me ha preguntado, y hacen la siguiente pregunta, profe, y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Pasan bastantes cosas. ¿Ya? Y una de las primeras cosas que te van a preguntar es, te van a decir, ¿ustedes como empresa evaluaron los riesgos de este trabajo que ocasionó este accidente? ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener siempre como concepto es que toda actividad se va a evaluar, toda. ¿Y por cuáles uno va a partir? Por estas, las que pueden tener un peligro clase A o clase B, automáticamente, ¿ya? Por lo mismo, porque quizás me puede originar una lesión de enfermedad grave, ¿ya? O puede perfectamente, pero es lo primero que uno hace, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque es lo que uno va a empezar a trabajar, las distintas evidencias o los distintos elementos que son necesarios para demostrar que nosotros asesoramos a la empresa en el control de riesgos. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las clases de peligro, de una forma u otra, me van a dar a mí bastantes luces de los peligros que tengo yo en mis trabajos, en mis actividades. Por lógica, es lo primero que yo debo empezar a hacer, clasificación de los peligros. Porque lo que nosotros hacemos en la práctica es decir, oye, esta tarea, este trabajo, me ocasiona qué tipo de peligro, clase A. Ok, accidente fatal grave, este pasa automáticamente a evaluación y control de riesgos de inmediato.
Entonces, los clase A originar una incapacidad permanente de la muerte, los clase B originar lesión con enfermedad grave, y los clase C originar una lesión con enfermedad leve. ¿Ya? Cuando uno ve el concepto de accidente de trabajo, que es toda lesión que sufre el trabajador a causa de una ocasión del trabajo y que le produce incapacidad o muerte, dentro de esa definición o dentro de las aclaraciones, nace, por ejemplo, uno de la enfermedad, a ver, tiene un nombre muy específico, que es como de baja carga o carga baja, no recuerdo bien el concepto en sí, o carga liviana, que se le dice, que es en el que el trabajador no se ausenta del trabajo, pero no puede estar haciendo su labor, tiene que hacer una actividad más liviana. Ya, en el fondo es como una aclaración a veces del concepto de accidente, que no necesariamente el accidente va a generar tiempo de reposo. ¿Ya? Más adelante vamos a repasar ese concepto. ¿Ya? Y acá les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes, chiquillos, se recuerdan bien el concepto de accidente de trabajo y la diferencia con la enfermedad profesional? ¿Sí? ¿Y los demás? Ya. Pregunta. Más adelante les interesa, o sea, cuando estemos viendo evaluación de riesgo en la unidad 2, ¿sí? El tiempo. Cuando estemos viendo, chiquillos, la unidad 2, vamos igual a repasarla, ¿ya? Porque es lo primero que uno también hace para poder definir criterios, ¿ya? Para poder tenerlo también bien claro que... Bueno, esta típica foto ya la hemos revisado, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Es el tiempo, estoy claro en eso, chiquillos, la diferencia, ¿ya? Pero a mí que me interesa que cuando ustedes estén viendo un trabajo o labor, digan y piensen automáticamente, oye, si acá tenemos un accidente, ¿es fatal o grave? Si es sí, automáticamente la evaluación, automáticamente. Pero eso es también para que ustedes puedan verlo, porque les puede pasar otra cosa. ¿Este trabajo me puede originar una enfermedad profesional? ¿Sí o no? Y uno dice, oye, pero si tengo ruido y tengo sílice, ya, vamos a tener que empezar a hacer la evaluación. ¿Ya? Cuando veamos Prexor en la unidad 4 de Higiene Industrial 2, les va a quedar bien claro. ¿Ya? Pero esos conceptos chiquillos, porque a mí muchas veces me hacían la pregunta cuando trabajaba. Me decían, oye Álvaro, si sabemos que esto es así, ¿por qué lo evaluamos? Oye, lo evaluamos no porque nosotros queramos, es porque este trabajo puede, por ejemplo, originar amputación de una mano o de una extremidad del cuerpo. Eso es pérdida de la parte del cuerpo y se va a clasificar como un accidente tipo grave. Por lógica, si llega a ocurrir esto, a nosotros nos van a preguntar, ¿hiciste la evaluación de riesgos? Y de ahí que uno empieza con todo el proceso. Por eso que son las preguntas tipo que te hacen los trabajos, ¿ya? Porque cuando no entienden, y ojo, una de nuestras funciones es explicar esto para que lo entiendan, es lo que uno tiene que hacer. Explicar con un fundamento, el por qué yo lo hago. No es más que otra cosa, chicos. Ahora, acá tenemos un peligro, que si yo me vuelvo a la definición, se puede ver como un acto, situación o condición, ¿ya? Pero que también esto se visualiza bien, pero desde qué perspectiva yo lo estoy viendo. Por lógica, chiquillos, acá, ¿cuál sería uno de los peligros presentes acá? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Ya? O sea, en ese aspecto, que la persona esté bajo la camioneta es un peligro, ¿no es cierto? Ok, ya, es un acto que está cometiendo la persona. Si yo lo veo desde fuera, estoy viendo una situación, que es una persona bajo una camioneta. Ahora dice, ¿está mal posicionado? Sí, dejo la camioneta, sí. Pero ¿qué otra cosa más, por ejemplo, si eres chiquilla con peligro? No solamente el acto. Veamos nuevamente la definición. Condición. Por tanto, chiquillos, ¿cuál sería una de las condiciones que también me genera un peligro?
Ya, ok, está soldando, sí, es un acto que está cometiendo la persona que está haciendo, pero lo importante es una condición, en el fondo, cómo está soportado el vehículo, ¿ya? O sea, el soporte del vehículo, que está en el fondo de una forma bien particular, con una especie de palitos, son dos palos, me diagonal, esto es un peligro, porque es una condición, ¿ya? O sea, no solamente es dónde está, ¿ya? Sino que qué está haciendo y cómo está lo que está haciendo. Entonces acá tenemos varias cosas, que acá en el fondo nos está diciendo, de una forma u otra, cuáles van a ser lo que nosotros tenemos que empezar de una manera u otra a controlar, para que también lo tengamos bien en mente. Entonces, soldar, estar bajo una camioneta, ¿ya? La posición del cuerpo, una posición no anatómica o no natural, no es normal que uno esté en esta posición, pero es bien lógico eso, y cómo está aguantado el equipo, ¿ya? Entonces, chiquillos, la clase de mañana, ya, no es que estemos terminando, pero para recordar a ustedes, vamos a hacer también una parte práctica de cómo se llama, de cómo ver bien esto, ya, cómo identificar peligro, reconocer riesgo y todas esas cositas. Porque ahora viene la siguiente pregunta. Miren, la ley de tránsito 18.90 establece algo bien claro y tajante, de que no se pueden hacer reparaciones mayores en los vehículos, en la vía pública. Por lo tanto, eso es un incumplimiento también de la ley de tránsito. Ahora viene una pregunta acá, chiquillos y chiquillas. Eh, ¿Cuál sería el riesgo que tenemos acá nosotros? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Quemadura, incendio, ya. Primero que todo, acá hay un riesgo que está más... Quemadura, ya, eso está mal, eso es una consecuencia. Para que yo me queme, mi cuerpo debe estar en contacto con una superficie, un elemento caliente. Por ejemplo, no sé, pues si uno está cocinando, es que tu mano de manera no intencional, de manera casual, por ejemplo, toque un sartén o toque una superficie que esté con calor. Javier, tranquila con eso, no es que tú te confundas. En este nivel que están ustedes es muy normal que pase lo siguiente, que uno se confunda, por ejemplo, con consecuencias. Riesgo de consecuencias uno los confunde. Eso es normal y habitual, ¿ya? Para que no te compliques con eso. ¿Ya? O sea, se los digo así chiquillos, ¿ya? Muchas veces uno tiende a ver, cómo decirlo, tiende como a disculparse por algo que lo tengan bien claro. Entonces, ya acá tenemos, por ejemplo, si tenemos un trabajo de soldadura, si yo sé es como esas palabras a veces, o como con situaciones que tienen como esa como dualidad. Ya. ¿Qué otro riesgo más? Riesgo de incendio, sí, ok. Riesgo de aplastamiento, sí, y la persona también puede quedar atrapada. ¿Ya? Riesgo de atrapamiento, ¿ya? Eso también puede pasar. Ahora, esta soldadura o esta máquina para soldar funciona con energía eléctrica. Por lo tanto, yo puedo decir que existe un riesgo de contacto con energía eléctrica. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál sería la consecuencia de un contacto con energía eléctrica, chiquillas?
Una electrocución. Listo. Eso. Esa es la consecuencia. Una electrocución o también una quemadura. Recuerden que las quemaduras no solamente son que yo tuve en contacto con un elemento caliente. Hay quemaduras químicas, ya quemaduras por frío, quemadura eléctrica, química, por frío y por calor. 4 tipos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo como un riesgo de contacto con energía eléctrica? Porque una de las características o atributos de esto es que esto trabaja con energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos nosotros como algo, directamente. O sea, por eso es importante ver, ok, equipo de herramienta, tenemos soldadora, y uno después hace soldadora, ¿cómo funciona? Es con el arco, energía eléctrica, más energía eléctrica. ¿Ya? Por eso yo le explicaba que ahora quizás el GEMA en sí vamos a ampliarlo un poquito, quizás vamos a colocarle más nivel de detalle, netamente eso, ¿ya? Para que nos empecemos también como a especificar un poco más, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, peligro, cualquier cosa que pueda causar daño, por ejemplo, trabajo en altura, levantar una carga, conducir, preparar un equipo, piso resbaloso. Esto es un acto, esto es un acto, esto es un acto, esto es un acto y esto es una condición. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces nos damos cuenta que van a haber ciertas condiciones del entorno que van a propiciar, ¿qué cosa? La ocurrencia de un accidente. ¿Ya? O también van a generar riesgos. Hay ciertas reglas básicas que uno por ejemplo, tiene que tener siempre. Y quizás, por ejemplo, una condición sería pasamano, o un pasamano inexistente o mal hecho. Pasamano cuando uno baja una escalera. Recuerden que siempre cuando uno baja una escalera tiene que tener un pasamano. ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe la diferencia entre una escalera y una escala? Chicos. ¿No? Ya. Ambas me sirven para poder subir a una superficie superior. Sin embargo, la escala va a ser un elemento fijo y la escalera es un elemento que se móvil, ya que yo lo puedo tomar y lo puedo llevar a otro lugar. ¿Ya? Como son a veces como las preguntas capciosas que nos hacen a nosotros a veces. O por ejemplo, la diferencia entre zanja y excavación. ¿Ya? La zanja es hasta 15 centímetros y excavación sobre 15 centímetros de profundidad. Son como las preguntas capciosas que muchas veces nos hacen a nosotros. Ahora, los peligros es importante poder diferenciarlos, ¿ya? Y diferenciar entre cosas en sus distintas categorías, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener bien claro en qué contexto van a dar estas cosas. Me explico. Les puede pasar que muchas veces hay un riesgo que no está correctamente identificado. ¿Y por qué quizás no esté correctamente identificado? Es porque quizás, un riesgo que no esté correctamente reconocido, es porque quizás mi peligro no está completamente identificado. Y eso nos va a generar varios problemas. Ahora, lo importante muchas veces es poder tener esto bien definido, ¿ya? Bien definido. Ahora, ¿por qué es importante tenerlo así? Porque, por ejemplo, muchas veces se tienden a confundir ciertos elementos, ¿ya? Me ha pasado, ¿en qué sentido? Los peligros, cuando uno ve peligros mecánicos, ¿qué pensarían ustedes, chiquillos? Un peligro mecánico para ustedes, ¿qué significaría? Chiquillos, respondan. ¿Ya? Algo como máquinas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya, Daniela, tú estás correcto. Golpes, caídas. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí viene el tema. Cuando, por ejemplo, uno dice los peligros mecánicos, uno a veces dice, no, es reparar o ver un taller mecánico. No, no, no.
Peligros mecánicos hace referencia a todos los elementos que tienen que originar energía o desplazamiento. Eso es, ¿ya? O sea, las caídas al mismo nivel, distinto nivel, caída de altura, golpeado por, golpeado contra o atrapamiento, esos van a nacer de esta categoría de peligros, ¿ya? Son preguntas capciosas, chiquillos, pero es importante poder tenerlo bien definido. Ahora, déjenme buscar un archivo para poder mostrarles una cosa bien específica. Acá, por ejemplo, tenemos peligros, ¿ya? Y, sin embargo, por ejemplo, tenemos peligros físicos y acá tenemos el riesgo. Contacto con objetos calientes, exposición a calor, contacto con fuego, etc. Exposición a ruido. ¿Ya? Podemos tener, por ejemplo, un listado como esto, que es como algo bien sencillo. ¿Ya? Ahora, yo identifico el peligro, reconozco el riesgo, pero la evaluación de acá va a ser diferenciada. O sea, es muchas veces esto se tiene que evaluar de una forma y así sucesivamente, ¿ya? Para poder tenerlo bien claro. Ahora, a mí que me interesa que vamos a empezar a trabajar estas cositas ya más a nivel de detalle. ¿Para qué? Para darnos cuenta que, en primera instancia, yo identifico mi peligro, luego me meto en una categoría de estos, como por ejemplo acá, y sigo viendo peligros. Pero después uno tiene que empezar a ver cuáles son los riesgos. Esa tabla, Javier, tengo que subírselas. ¿Ya? Voy a subir, de hecho, miren, dale el entorno. Si ustedes se dan cuenta, este es taller 2. ¿Ya? Y acá tengo el curso, o parte del curso importante, hay cosas que voy a tener que ampliar y modificar. ¿Ya? Pero estos chiquillos, yo se los tengo que empezar ya a subir en el transcurso de estos días. Ya por si acaso. De hecho, lo más probable es que durante esta semana ustedes ya tengan, ¿cómo se llama?, su curso de Moodle. O sea, ya están los cursos, ya están subidos dentro de la plataforma Moodle los cursos. Entonces, yo esta semana, chiquillos, a más tardar la próxima, le voy a empezar a subir el contenido completo de los cursos. O al menos las primeras 2 unidades completas, ¿ya? Y ahí sucesivamente, ¿ya? Pero esto lo van a tener, chiquillos, ¿ya? Lo que sí vamos a trabajar aquí, eso me interesa de nada, Javier, que trabajemos en sí. Entonces, por ejemplo, parte de máquina en movimiento. ¿Ustedes conocen los compresores, chiquillos? ¿Se acuerdan de ellos? Los compresores, esas cosas que son para... Sí, ya. Y los compresores, de hecho, chiquillos, dejen buscar una foto de un compresor. Miren, esta sección del compresor, independiente de la marca OFO, todos tienen la misma estructura. Esto de acá, para que el aire empiece a acumularse acá, tiene una correa. Y esta correa tiene una protección, que es lo que está acá. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el peligro es parte de la máquina en movimiento. Por lógica, si hay una parte del cuerpo que está, o sea, una parte del cuerpo que está en movimiento, hay una parte del cuerpo que puede ser atrapada. Ahí tenemos un riesgo que es atrapamiento. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cuál, por ejemplo, podría ser una medida de control para eso, chiquillos? Para un atrapamiento, para que en el fondo mi mano no quede atrapada con esto. Bueno, esto ya tiene una, que es la rejilla, esta rejilla que tiene acá. Pero chiquillos, ¿cuál puede ser, por ejemplo, otra medida de control para ese caso en sí?
ya la máquina. Pero si, por ejemplo, está, ya, lo que tú dices está correcto. Pero sin embargo, si yo tengo partes de equipos móviles, una de las primeras cosas que deben, como norma básica de seguridad, es esto. Ninguna prenda suelta y todo lo más ceñido al cuerpo. Y por lógica, no utilizar relojes, ni cadenas, ni pulseras. O cualquier elemento que tú al transitar pueda quedar suelto y pueda tu cuerpo quedar atrapado. ¿Ya? En el caso de las mujeres, el pelo tomado, una moña, hay por último una cola de caballo, esa cola queda metida entre el cuello y la camisa de una polera, por ejemplo. ¿Cuál es el punto? Cuando yo empiezo a ver mi peligro, empiezo después a preguntarme cuál es el riesgo, ya al ver eso y ver las características del peligro, uno ya también empieza a vislumbrar qué cosas, las famosas medidas de control. Ahora, pisos resbaladizos o disparejos, ¿qué riesgos, chiquillos, puedo tener acá, en esto que tenemos acá? Caídas, al mismo o distinto nivel, ¿ya? Por ejemplo, golpeado, pero ¿contra quién? Golpeado contra el piso, por ejemplo, ¿puede ser un riesgo esos chiquillos? Caída de herramientas, materiales, etc. Acá, ¿qué riesgo puedo tener, chiquillos, con este peligro? Golpeado por ejemplo, golpeado por una herramienta, que eso te puede golpear, por ejemplo, contra una estructura o golpeado contra el piso. ¿Ya? Vamos a tener varias cosas. Chiquillos, de acá vamos a tener varias preguntas tipo prueba. ¿Ya? La idea es que quiero colocar a ustedes, por ejemplo, un ejemplo de peligro, una categoría, un peligro, y que ustedes me definan cuáles pueden ser los riesgos. Por si acaso. Ya, preguntas tipo prueba. Las pruebas no van a ser muy distintas, ojo, para que también lo tengan en mente. ¿Ya? Lo que sí vamos a tener más preguntas de desarrollo. Ya, por si acaso. Ahora, trabajo de altura física, caída de altura, o caída sobre 1,8 metros, ¿ya? Que es lo que a nosotros nos interesa en el caso chileno, ¿ya? Partes de máquinas de movimiento, que en este caso vamos a tener un riesgo de atrapamiento, ¿ya? Tránsito de vehículos, riesgo de atropello. Objetos punzantes, contacto con objetos punzantes, que en el fondo el riesgo del contacto con el peligro. Objetos cortantes para tener un contacto con objetos cortantes o punzantes, ¿ya? Y acá en este caso, proyección de partículas o proyección de objetos, que es como el riesgo. En este caso el riesgo es uno de los ejemplos que el riesgo es igual que el peligro, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en estas categorías, ¿ya? Están todas ¿cómo se llama? De acá tenemos que desprendernos sobre los riesgos, ¿ya? Y acá tenemos un peligro que es lo mismo que un riesgo. Chiquillos, consulta técnica. ¿Hasta este punto se está entendiendo lo que estamos viendo? ¿Sí? Chiquillos, vamos a dejar de grabar un poquito.